Bueno, voy a empezar de nuevo a conectarnos porque en un minuto toca empezar el segundo bloque. Y el segundo este ejercicio que vamos a hacer ahora es un ejercicio difícil, en general. Entonces, como es un ejercicio difícil, os pido que intentéis tener paciencia conmigo, porque voy a ir pasando de Excel al iPad, del iPad al Excel, voy a ir haciendo bastantes vueltas. Entonces, como voy a ir haciendo bastantes vueltas, puede ser que alguno de vosotros en algún momento tenga la sensación de que se ha perdido, y es posible que sea porque se ha perdido. En cualquier caso, ante cualquier momento en el cual creáis que os habéis perdido, yo os recomiendo que me detengáis automáticamente, porque no sois los únicos. O sea, este ejercicio, lo que voy a explicar ahora, son 3 ejercicios seguidos. El primer ejercicio es muy fácil, el segundo ejercicio es más o menos, pero el tercer ejercicio es bastante complejo, ¿sí? Entonces, como os comentaba con anterioridad, voy a hacer un mini repaso de teoría que no sustituya que tengáis que ver el vídeo de la semana, de esta semana, de este tema, que es el 6º vídeo de inventarios, sobre inventarios aleatorios, en los cuales la demanda es continua. Entonces, resulta que en el ejercicio anterior había aleatoriedad, pero la aleatoriedad era en un punto concreto, y en ese punto concreto tú decías si se compraba o no se compraba, y punto. Ahora, la demanda tiene aleatoriedad, y eso en el fondo lo que implica es que si vosotros miráis el inventario a lo largo del tiempo, antes lo que teníais era una recta, ¿de acuerdo? Bajaba, llegabais a 0. Como era determinista, sabíais cuándo ibais a llegar a 0. Entonces, comprabais una cantidad y ahora volvías a tener el mismo comportamiento. Una recta. ¿De acuerdo? Y así era el ejercicio. Básicamente lo que hacíais era calcular el área para mirar el inventario, calcular la frecuencia para mirar el número de pedidos, y eso determinaba un costo, derivabais, optimizáis ese punto. Ahora, la situación que tenéis es que la demanda es así. ¿Y eso qué significa? Pues que no baja de forma constante, baja de forma aleatoria, porque la demanda... Profe, Dime, es que parece que no está compartiendo pantalla. No me no estoy... sale lo que es. Ah, ya. sí, estoy compartiendo pantalla. Eh, Sí, sí, ningún problema. Perdonad que hoy estoy un poco piqui, lo siento. Y Rodrigo, de nuevo, lo siento mucho. No debería de haber perdido los papeles. Lo siento, la verdad. Pero es que estoy súper nervioso. Bueno, vas bajando, ¿sí? En estos modelos, el problema que hay es que tú no puedes asegurarte que siempre va a haber inventario disponible, porque como puede ser que de golpe y porrazo la demanda, porque es aleatoria, crezca mucho, pues que llegue a 0, ¿sí? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Primero, es necesario considerar de forma explícita, o sea, declarada, la variable punto de pedido. Es necesario. La variable punto de pedido, que se llama R del inglés reorder point, básicamente indica el volumen que se tiene y en el cual se pide. Si os acordáis en clase de gestión de... En la clase que yo expliqué al principio del todo, gestión de inventarios, dije que mi punto de pedido de cervezas eran 6 cervezas. ¿Sí? Entonces, ese punto de pedido, ¿por qué eran 6 cervezas? Porque tardaba una semana y yo consumía 6 cervezas por semana, entonces me aseguraba
que cuando tenía 6 pedía, así me llegaban justo cuando tenía 0 y nunca rompía inventario. ¿Sí? Resulta que ese punto de pedido ahora corresponderá a 2 factores. Un factor primero que es en la media de ventas durante el punto de pedido o durante el plazo de entrega. Si queréis, en vez de la media de ventas, vamos a poner la media de demanda y así también sirve para mi cerveza. Profe, Más, dime. que no me sale lo que está escribiendo en el iPad. ¿Es un problema Me solamente de sale. Fabián o de Ahora, no, todos? a mí también como que se pega, pero es como el internet. Mi internet del celular está lento, el internet del módem está lento. Ah, entonces hay que usar mi internet. Yo, Sí. yo veo esto y no veo O sea que problemas. me sale usted, la imagen de usted, pero en la pantalla grande me sale que usted ha empezado la función de compartir pantallas y está la imagen en plomo. Yo lo que hice fue Entonces volver a meterme. sí, eso es un problema de Zoom. Debe estar Zoom mal. Baja y entra. Sal y Ya. entra. Pero Lo igual de siento. repente como que me cuesta, como que se demora en aparecer lo que usted está escribiendo, pero Eso puede ser que sí que sea problema mío. Dejadme comprobar una cosa para ver si eso es problema mío, porque yo tengo varias redes. No, yo estoy conectado en la red que toca. Pues no lo sé. Sorry por los problemas técnicos. Y después de esa media, que era lo que tú crees que vas a consumir, encima de esa media tienes como un stock de seguridad. ¿Sí? A efectos prácticos, ese stock de seguridad lo que representa es que si yo tengo miedo, por ejemplo, de que me voy a quedar sin producto, porque no estoy seguro de que vaya a consumir solamente 6 cervezas por semana o porque no estoy seguro del plazo que tarda, de nada, Fabián, mi proveedor, por ejemplo, ahora, que pides una cosa, a lo mejor te tarda 3 semanas, pues lo que haría es tener un inventario extra por si acaso. ¿Sí? A eso se le llama stock de seguridad. Y ese stock de seguridad básicamente lo que hace es que baja el valor del inventario con una cantidad que en teoría se presupone que no voy a tener que usar, pero que puede ser que sí. ¿Vale? Este stock de seguridad, y ahí es el concepto, si os tenéis que quedar con algo, quedaros solamente con esto, este stock de seguridad depende del plazo de entrega. ¿A qué me refiero con que depende del plazo de entrega? Pues que si tú tienes un plazo de entrega muy largo, por ejemplo, tu plazo de entrega es de 6 meses, pues tienes que estar cubierto contra la posible aleatoriedad de lo que suceda en esos 6 meses. Porque tú tienes inventario antes de pedir. Porque pides cuando tienes una cierta cantidad, ¿no? Por tanto, el único momento en el que puede ser que el stock de seguridad sirva, que es para hacer frente a variabilidad de demanda, traducido, para hacer frente que a lo mejor se vende más o menos un producto, para hacer frente a eso, la única manera que tienes es tener una cantidad de inventario ahí, por si acaso, que dependerá del plazo de entrega. Si el plazo de entrega es muy corto, tu stock de seguridad será muy bajo. Si el plazo de entrega es muy alto, tu stock de seguridad es muy alto. Si tienes dudas en el plazo de entrega, entonces tu stock de seguridad dependerá a esa situación de que puede ser que tarde 3 meses en llegarte. ¿Sí? Por tanto, todos los cálculos que vamos a hacer al principio dependen de ese plazo de entrega. Y esa es la clave de lo que estaba intentando explicar. ¿Sí? Vamos a ver 3 casos. Tipo 1, tipo 2 y óptimo. ¿De acuerdo? El caso tipo 1 es, en un ciclo de compra, o más bien porcentaje de ciclos de compra, en que me quedo sin stock.
quedarse sin stock aquí es malo, porque quiere decir que viene un cliente y no le puedes entregar el producto. ¿Sí? En el otro podía ser bueno, porque lo había vendido todo, pero en este es obligatoriamente malo, porque lo que te quede en stock pues lo venderás y lo seguirás vendiendo. Tú vendes continuo. Por tanto, el porcentaje de ciclos de compra en que me quedo sin stock, que dependerá en saber si la demanda en un ciclo es superior a mi punto de pedido, a mi demanda media más mi stock de seguridad. El porcentaje de unidades en un ciclo que no cubro con mi stock. Y el óptimo, que intenta minimizar el coste, combinando determinar el valor de Q, por ejemplo, determinar el tamaño del lote, y R, determinar el punto de pedido a la vez. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que tenéis tres modelos diferentes. Esos tres modelos diferentes, el tipo 1, el tipo 2 y el óptimo, conllevan a relaciones diferentes en el cálculo. ¿Sí? Vale. El más fácil es el tipo 1. Que básicamente lo que dice es, tú miras la demanda, que en los ejercicios que vamos a resolver en clase y en una prueba siempre es una demanda normal para este problema, la demanda o la distribución de demanda durante el plazo de entrega. Y me aseguro que un porcentaje de veces la demanda está por debajo, la observación de demanda está por debajo de la cantidad que yo quiero mantener. Y eso me va a reportar un valor de Z, y una vez tenga el valor de Z, determinaré el punto de pedido como mu más sigma por Z. ¿De acuerdo? Ese es el tipo 1. Y para que veamos un ejemplo, pues vamos al enunciado porque ya toca que pongamos un enunciado. La demanda de lápices pasta en las oficinas de una universidad sigue una distribución normal con media 100 y desviación estándar 70. Antes de que alguien me diga alguna animalada. Eso significa que tenemos una ley normal de media 100 y varianza 4900. Porque generalmente cuando se escribe esto se escribe así. ¿Sí? Vale, la universidad compra lápices a 500 pesos. Esto es la A. Y el proveedor tarda 2 meses en entregarlos. Por tanto, fijaros que esto es el plazo de entrega. 2 meses. Y a esto volveremos en un segundito de nada. ¿De acuerdo? En un segundo. Vale. Con lo que tenemos hasta aquí es suficiente para contestar a la pregunta con el tipo 1. Por tanto, fijaros que es mucho más fácil porque del total solamente necesitaba un trocito chiquitito. Así que quiere decir que es más fácil. Obligatoriamente es más fácil. Y este trocito chiquitito es el que tenemos aquí. Dice, determina el valor del punto de pedido si se desea que únicamente un 1% de los ciclos de abastecimiento haya faltantes. Por tanto, en realidad lo que me ha pedido, y si nos vamos a mi dibujito de aquí, es que esta parte que voy a dibujar en azul o que marco en azul sea un 1%. ¿Sí? Por tanto, quiero que en esta parte sea un 99%. ¿De acuerdo? Ahora, hay otra trampa, que es durante el plazo de entrega. Entonces, yo os recomiendo que repaséis cómo transformar variables de por ejemplo, de un periodo a 2 periodos o a medio periodo. Básicamente, lo que sucede es que la media es rápida. En este problema, por ejemplo, estábamos diciendo que era 2 meses. ¿Sí? Está tapado por mi cara, que es enorme. 2 meses. Se decía que la media era de 100 unidades al mes. Bueno, pues eso significa que la media durante el plazo de entrega es 2%. Y es una normal. ¿Por qué? Porque la suma de normales da una normal. Eso es un término, es algo histórico.
que deberíais de saber. Pero para sumar lo de la derecha, no tenéis que sumar con la desviación estándar, tenéis que sumar con la varianza. ¿Sí? Esto es importante, porque además si dividís por la mitad es diferente. Tenéis que hacer otra fórmula y es necesario que la sepáis, porque hay ejercicios que lo usan. Por tanto, buscadlo en Wikipedia, en vuestro libro de estadística, en vuestros apuntes, y si no, el jueves que viene me lo preguntáis antes de la prueba, por la mañana, que para eso tenemos las dudas por la mañana. Y yo os lo enseñaré mañana, el jueves por la mañana, si alguien me lo pregunta. ¿Vale? Vamos a lo de la derecha. Resulta que se suman las varianzas, por tanto, es 2 veces la varianza. Y la varianza habíamos dicho que era 4.900. Por tanto, 2 por 4.900, que es igual a 9.800. ¿Sí? Muy bien. Por tanto, queremos, en versión resumen. ¿Son porque son 2 meses? Sí, claro, porque es 2 meses. Entonces es sumar la normal de un mes con la normal de otro mes. Vale. Eso también puede ser al revés, en que te pidan la normal de 15 días. Entonces la media se divide por la mitad, pero el cálculo de la derecha cambia. Y eso os recomiendo que aprendáis a hacerlo también. Si no lo sabéis hacer ya, pero si no sale durante esta semana, el jueves por la mañana, por favor, recordádmelo y os lo pondré yo. ¿Sí? Es importante que sepáis sumar distribuciones normales. Y dividirlas y multiplicarlas y este tipo de operaciones, porque, siendo sincero, han salido muchas preguntas sobre ello. No era lo que yo acostumbro a solicitar, pero no he sido la única persona que he puesto preguntas a esta prueba y han puesto preguntas de ese estilo, en los cuales es necesario saber cómo funciona una distribución normal. ¿Vale? Muy bien. Ahora, yo sé, y ahora voy a hacer un pequeño resumen, que quiero cubrir el 99% de la demanda durante el plazo de entrega. Y sé que durante el plazo de entrega la distribución estadística es una distribución estadística con media 200 y varianza 9.800. ¿Sí? Para calcular el punto de pedido, tengo que usar esta fórmula. ¿De acuerdo? Mentira, tengo que utilizar esta fórmula. Entonces, 200 más una z que tiene que ser la que cubra el 99% multiplicado por la raíz cuadrada de 9.800. ¿Sí? Y ahora, para mirar ese 99%, primero lo vamos a hacer con el método clásico, que es el que no requiere entender cómo funciona Excel. Y que consiste en ir a esta tabla de aquí, mirar que el 99% es 2,326. ¿De acuerdo? Y ahora lo único que hay que hacer es este cálculo. Por tanto, si me permitís, lo voy a activar en el Excel que teníamos antes. Y lo único que tendría que hacer es, ¿cómo lo haría yo el día de la prueba? Pues pondría media, varianza, la original, 100, el 4.900 y ahora periodos para el plazo, 2, y ahora la media en el plazo es 200 y la varianza en el plazo es 9.800. ¿De acuerdo? Ahora Z, yo si la calculo a mano me sale, digo, si la miro en la tabla me sale esto. Si la quiero leer de como una fórmula,
tengo que utilizar distribución normal estándar inversa. Y esto de nuevo, yo os recomiendo 100%, o sea, no es que os lo recomiende, es que si no os va a costar. Excel a la derecha, como el que tengo yo, que si os fijáis se llama fórmulas. No es casualidad que se llame fórmulas, es que lo tengo para hacer esas cosas. Y entonces lo único que miro es, voy a cerrar aquí para que me deje darle al enter. Lo único que hago es mirar la fórmula que he utilizado en cada sitio. Por ejemplo, distribución normal estándar inversa de la casilla 5. ¿Sí? Alguno me dirá, profe, ¿por qué no me pasa la suya? Bueno, pues porque en teoría me gustaría que la hicierais vosotros. Y entonces alguno me dirá, profe, ¿y si me equivoco? No te preocupes, pon el valor aquí que toca y compruebas en la tabla a ver si lo habéis escrito bien. ¿Sí? ¿Os servirá de algo? Sí, os familiarizará dónde has guardado las cosas en la tabla. Y por tanto tendrás más claro el planteamiento de dónde la tienes que copiar o cómo la tienes que copiar, que no sé, te doy yo la mía. ¿Sí? De nuevo, si alguien tiene preguntas sobre eso, pues o me las hace o mira en Google o lo que sea. Sé que alguno de vosotros utiliza LibreOffice y sé que alguno de vosotros utiliza Google Sheets. Debería de haber todo en todas. No os debería de cambiar absolutamente nada. ¿Puede ser que haya algunos problemillas? Puede ser. Yo os puedo, si me consultáis algo, yo con un poco de tiempo lo puedo mirar porque tengo un Linux y un Windows, así que puedo intentar mirar de ver lo que tenéis bien o mal, ¿vale? Y ahora, dicho esto, esta Z, fijaros que la he calculado con la fórmula, como hemos dicho, del 99%. Obviamente en una prueba os recomendaría que lo pusierais en una casilla el 99%. Y ahora lo único que tengo que hacer es, para calcular el punto de pedido, tengo que mirar la media durante el plazo de entrega más la Z multiplicado por la desviación estándar durante el plazo de entrega, que es la raíz cuadrada de la varianza. Ya está. Ese es el punto de pedido, ¿vale? Si alguien os pregunta el stock de seguridad, que a veces también se pregunta, es como el punto de pedido, Profe, pero sin la media. Dime, Valentina. ¿cómo sacó el R? ¿Puede explicarlo de nuevo, por favor? Es una fórmula estándar, es mu más z por sigma. Entonces, fíjate que la varianza es sigma al cuadrado, pues raíz cuadrada de varianza me da sigma y luego es la mu. Fíjate, mu más z por desviación estándar. Esto es simplemente lo que asegura. Profe. Dime. El cubrimiento de este porcentaje de la área. Dime, Kurt. ¿El R qué significa? ¿Qué Punto de pedido. Okay, es gracias. el momento en el cual yo tengo una cantidad de inventario y hago un pedido. ¿Sí? O sea, el punto de pedido en un problema con inventarios deterministas es súper rápido. Es la demanda durante el plazo de entrega, la media de demanda durante el plazo de entrega. O sea, por ejemplo, si mi demanda es de 50 unidades al día y mi plazo de entrega es de 3 días, pues mi punto de pedido es 50 por 3. Ya está. Pero en el caso en que haya aleatoriedad, pues mi punto de pedido es un poco más. Es la demanda durante el plazo de entrega más el stock de seguridad. Y ese stock de seguridad es Z, que es el porcentaje que quiero tener de seguridad, multiplicado por la desviación estándar durante ese periodo, durante el plazo de entrega. Por eso he tenido que calcular la media durante el plazo de entrega. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. De nada. Para el 2, para el ejercicio 2, la cosa cambia un poco, porque es el porcentaje de unidades en un ciclo en las cuales estoy en ruptura. Y eso equivale a lo que tenéis aquí. Dice, determina el valor del punto de pedido si se desea una calidad de servicio tipo 2 del 99%. Suponga que el tamaño del lote se calcula mediante la fórmula EOQ.
Entonces, para la fórmula del EOQ, recordad que es 2 veces la demanda por K dividido entre el costo de posesión. Y para eso es para lo que necesitamos, pues esta de 500, esta K de 7500 y esta I de 0,3. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es que recordad que la tasa es anual y la demanda media al mes es al mes. Por tanto, voy a tener que hacer una clarificación de datos para poder calcular la Q. No lo puedo hacer directo. Entonces, esa clarificación de datos para poder calcular la Q equivale a que necesito un valor de demanda anual K, A, I y H, que los leo directamente del enunciado, excepto la demanda, que es la media multiplicado por 12. Esto de aquí, que he marcado en rojo, es porque la aleatoriedad interviene de tal manera que en promedio es lo que tengo que hacer. Yo tengo un comportamiento promedio, entonces mi comportamiento promedio, que es el determinista, es que la demanda es la media. Sí que hay a veces que será más, hay a veces que será menos, pero en promedio la demanda es la media. ¿Sí? Por eso, para calcular la demanda anual con el EOQ, para determinar ese valor, que es un valor necesario, lo que hago es la media de la demanda multiplicado por el número de periodos. Para acá, pues lo que tengo que hacer es leer el valor, que era 75.000, A era 500, I es 0,3 y H es A por I. ¿De acuerdo? Y ahora voy a calcular la Q. Y esto lo hago según EOQ. Por tanto, raíz de 2 por la demanda por K dividido entre H. Raíz de 2 por la demanda por K dividido entre H. Y me sale 1095. ¿De acuerdo? Ese valor lo voy a apuntar en un lateral por ahora. Y lo voy a apuntar porque lo voy a necesitar. Y antes de seguir con la explicación de cálculo, voy a volver al iPad para ver la teoría. Entonces, fijaros que en el fondo lo que nos ha dicho es que tenemos un tamaño de lote de 1095. Y el enunciado nos decía que el 99,9% de unidades se sirven a tiempo. ¿Sí? De estas, el 99,9% es a tiempo y el 0,1% es con retraso. ¿De acuerdo? Y ahora, lo que voy a tener que explicar ahora es un poquito más complicado a nivel teórico de estadística. Porque a nivel teórico de estadística, yo entiendo que todo el mundo se siente más o menos cómodo con la campana de Gauss. Con la normal. Esto es una distribución estadística que da la probabilidad. Y entonces, si yo digo, por ejemplo, yo qué sé, 99,9%, lo que dice es cuál es la probabilidad que las ventas sean menor que ese 99,9%. Pero en ningún momento te dice el número de unidades que no satisfago. O dicho de otra manera, que tengo que retrasarle al cliente y decirle, oiga, el pedido me llega pasado mañana, pásese pasado mañana. No dice eso. Dice la probabilidad de que llegue todo o que haya alguno que no se sirva a tiempo. Y para calcular el número de unidades que no llegan a tiempo, lo que debería de calcular es versión
zaparastrosa versión. Esta es una versión barata, no es la versión, es más fácil de explicar, pero no es la versión real. La versión fácil de explicar es que, bueno, si yo, este 99,9% significa comprar cuando tengo 2015 unidades, para calcular el número de unidades que sirvo con retraso, lo que debería de hacer es la probabilidad de que la demanda sea igual a 216 multiplicado por 1. Porque sería una unidad en la que sirvo tarde, más la probabilidad de que la demanda sea 2017 multiplicado por 2, más la probabilidad de que la demanda sea 2018 multiplicado por 3, y así sucesivamente. Fijaros que esta probabilidad de aquí es lo que me da el dibujo de la izquierda. Pero en ningún momento el dibujo de la izquierda tiene en cuenta este valor de aquí. Para tener en cuenta este valor de aquí, lo que hay que hacer es una integral de la probabilidad de que suceda un valor concreto multiplicado por ese valor menos 2015. Y esta integral de aquí asusta. ¿De acuerdo? Asusta, es difícil, es una integral muy compleja. Vamos a tener algunos problemas para calcular. ¿Sí? Por suerte, alguien en algún momento se encontró con el mismo problema que nosotros y tabuló. Y a ese porcentaje o a ese número de unidades con retraso le llamó NDR. Número de unidades tarde. ¿Sí? Y ahora vamos a ir a la resolución del problema considerando esa tabla. Luego lo intentaremos hacer con fórmulas de Excel. Pero primero vamos a hacerlo con la tabla. ¿Vale? Entonces, fijaros que no podemos ir directamente a la tabla antigua porque la tabla antigua solamente nos daba la probabilidad, no nos daba el número de unidades. ¿De acuerdo? Para hacerlo con el número de unidades, lo primero que tengo que resolver es esta parte de aquí, que es el número de unidades que equivalen a ese porcentaje. Por tanto, me voy al Excel, lo hago más pequeñito para que podamos ver la fórmula a la vez que el cálculo. Y fijaros que la beta que yo había dicho era 0,999, un 99,9%. La Q la habíamos determinado antes y era 1095. Y ahora fijaros que la NDR va a ser Q por 1 menos beta. Por tanto, la NDR que estoy calculando, el número de unidades que voy a permitir cada ciclo que nos sirva, van a ser de 1,095. Muy poquitas. Siempre tienen que ser muy poquitas, siempre van a ser muy poquitas, porque si tu sistema está planteado directamente para que no cubras la demanda, tienes que utilizar otras fórmulas que las que yo explico aquí. Porque este modelo supone, o los modelos que yo estoy suponiendo, presuponen, tienen una hipótesis que no explicamos, que es que el número de rupturas es relativamente bajo. El número de veces que no sirvo es relativamente bajo respecto al número de veces que sirvo. Y en este caso se cumple, porque fijaros que es 1 de cada 1000. ¿De acuerdo? Y ahora, esta NDR la tenemos que transformar de alguna manera en Z. ¿Por qué la queremos transformar en Z? Porque la fórmula que nosotros sabemos es esta. ¿Sí? Sigue siendo esta. Entonces, de alguna manera tenemos que pasar de NDR a Z. Y para ello se hacen dos cosas. La primera cosa es pasar de NDR a LDZ. Y la segunda cosa es pasar de LDZ a Z. ¿De acuerdo? Para pasar de NDR a LDZ,
que es pasar del número de unidades, bla, bla, a lo que se conoce como una función de pérdida, hay esta fórmula de aquí. Vale. Fijaros que para despejarla lo que tendría que hacer es L de z es igual a n de r dividido entre sigma. ¿De acuerdo? Y para hacer la segunda cosa, de L de z a z, tenéis esta tabla. Fijaros que tenéis unos valores de LZ y unos valores de Z. Por tanto, de la manera más cómoda para vosotros, si no queréis meteros en fórmulas raras de Excel, que veremos luego, lo único que tenéis que hacer es ir a la tabla y mirar el valor. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de sigma lo he calculado antes. Es la raíz de 9.800. Para aquellos de vosotros que no se acuerden de dónde lo sacamos, ¿os recordáis que aquí ya calculamos la varianza, que era 9.800? Que era porque eran 2 meses el plazo de entrega. Pues para calcular la desviación estándar, lo único que tengo que hacer es la raíz cuadrada de la varianza. Y ahora, me voy a esta fórmula y lo que me sale es que L de z es igual a n de r dividido entre sigma. Este valor es chiquitísimo. Tiene que ser muy pequeño. Para aquellos que tengan dudas de cómo de pequeño tienen que ser, fijaros que el valor más grande que yo reporto en la tabla es el 0,3989. Por tanto, 0,01106 es muchísimo más pequeño. Vamos a buscar ese valor en la tabla y fijaros que... Dime, Alfredo. Lo calculamos con 2 meses, pero ahora estamos viendo con el Q anual, ¿no? ¿No cambia sigma? No, seguimos haciéndolo con 2 meses. La variabilidad, ¿dónde se aplica? En el sigma, en la desviación. Recordad, esto de aquí, la R, esta fórmula de aquí, es la que se determina según el plazo de entrega. ¿Vale? Pero la Q, la E o Q, se determina como en el caso estándar, determinista. Por tanto, como tienes un valor que es la I, que está anual, pues la demanda la tienes que pasar a años, obligatoriamente. ¿Sí? O sea, la explicación del principio, si yo la tuviera que resumir de una forma súper rápida, es la aleatoriedad solamente influye en el plazo de entrega. Durante el resto del periodo, lo comido por lo servido, lo que vendes de más por lo que vendes de menos. Pero durante el plazo de entrega, te encuentras ante la necesidad de considerar la variabilidad que hay durante el plazo de entrega. Y eso sirve para determinar el punto de pedido, que es lo que controla el plazo de entrega. Lo que controla cómo de seguro estoy ante cambios de ventas durante el plazo de entrega. ¿Sí? Te lo voy a poner con un ejemplo. Imagínate que tú tienes un negocio que vende cables de ordenador, ¿sí? O que vende Raspberries. Y tú tienes variabilidad de las ventas que tienes. Entonces, si tu proveedor tarda un mes en traerte las Raspberries desde Inglaterra, que es donde se hacen, ¿qué demanda tienes que cubrir durante el tiempo en que puede ser que no tengas inventario? Pues durante ese mes, solo durante ese mes. Porque si te tardó un mes en llegar, tú cuando pedías tenías, por tanto no te tienes que preocupar porque tenías en stock. Solamente puede ser que durante ese mes pase algo. ¿Sí? Por tanto, el punto de pedido lo tienes que guardar, lo tienes que calcular respecto a la demanda de ese mes. ¿Sí? Si ahora resulta que el proveedor te dice, uy, no, tardo 3 meses en traértelo del Reino Unido a Inglaterra, tú lo que vas a tener que tener en cuenta es la variabilidad que hay o la demanda que hay durante los 3 meses del plazo de entrega. Y eso lo único que te cambia es la R. Porque tú seguirás pidiendo cuando tengas material en tu casa. ¿De acuerdo? Claro. Por tanto, tienes que dividir o tienes que separar la parte que es el cálculo determinista, como mínimo aquí, luego veremos que no, del cálculo que es aleatorio. El plazo de la Q se determina solamente con la demanda determinista, la R
se determina teniendo en cuenta el plazo de entrega y la variabilidad aleatoria durante el plazo de entrega. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, Profe, dime, Sergio, cuando sacó el NDR, el 1,095, ¿ese cómo lo sacó? No me quedó claro. utilicé una fórmula que está aquí. NDR Ah, ya, perfecto. es, si lo quieres te lo apunto, NDR es Q por 1 menos beta. Profe, Vale, ¿me gracias. podría mostrar cómo sacamos el Q? Pues con Para- la fórmula de OQ, Pero la demanda ahí en de este 2 por caso, la demanda por K dividido entre H. sí. ¿Y la demanda cuánto sería en este caso? Pues la demanda sería la demanda de un mes multiplicado por 12. Entonces, si la demanda de un mes era 100, pues la demanda de un año es 1200. ¿De acuerdo? ¿Sigo? Vale. Vamos hacia adelante. Y ahora, para calcular L de Z, digo Z, me voy a la tabla, busco el valor más cercano a 0,011, que es este, y fijaros que Z es igual a 1,9. ¿Sí? Y ahora, para calcular la R, lo que tengo que hacer es mu más Z por sigma. Bueno, pues es la mu, que eran 200, más Z, que es este valor, por sigma, que es este valor de aquí. Le doy al Enter. Mu que eran 200 más Z por sigma. Y me sale 388, que sería la respuesta. ¿Dudas? ¿Más dudas? Profe, yo la verdad es que en esta clase no pude participar bien porque mi internet o la aplicación no me funciona y se me vuelve a iniciar a cada rato, incluso me metí del celular, pero también de nuevo Bueno, volví no a te entrar y preocupes, como que se reinicia la aplicación. no te preocupes porque uno, el control os lo dejo entregar hasta las 3. 2, el vídeo lo voy a subir y lo vas a poder ver. 3, si tienes alguna pregunta concreta, me la haces. Creo que además se ha desconectado la pobre. Así que no os preocupéis. ¿Vale? Todos los que me habéis estado siguiendo, ¿habéis visto cómo he hecho el procedimiento? ¿Sí? Yo sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Vale. Sí. La fórmula de cómo transformar de LZ a Z, la fórmula que se utiliza para transformar de LZ a Z es un carromato, una cosa así, ¿vale? Tiene como 12 factores y está en uno de los ejercicios. Yo tuve que buscarla porque Excel no la tiene. Tuve que buscarla en un paper en el cual explicaban cómo ponerlo, ¿vale? Para aquellos de vosotros que tengan curiosidad, yo la tengo aquí. Es esto de aquí, todo esto de aquí, que tengo señalado hasta aquí, todo esto. Entonces, lo que voy a hacer es copiarla, tal cual, y la voy a pegar aquí, en este sitio de aquí. Entonces, cuando la pegue, voy a hacer esto un poco más chiquitito para que lo veáis. ¿Dónde la he pegado? No la he pegado. Cuando la pegue, fijaros que me va a salir ruido. Y me sale ruido porque la casilla en la que yo la tenía indicada era la de 23 y la casilla de 23 ahora no tiene nada. Entonces, el valor de LZ es la casilla de 10. Por tanto, lo único que voy a hacer es que donde ponía B23, ahora voy a poner D10. Profe, ¿no sería Dime. más rápido colocar ese valor al B23? Sí, sería más rápido, pero también sería más sucio, ¿no?
Que imagínate que en el B23 en otro sitio necesitas algo. Lo más rápido, lo verdaderamente ideal, pero no me atrevo a hacerlo porque podría darnos problemas para la comprensión, es si yo tengo que usar esto alguna vez de forma real, vosotros podéis escribir una fórmula en Excel y darle el nombre. Entonces yo a esta fórmula le hubiera dado el nombre que toca. ¿Sí? Para que realmente haga lo que tiene que hacer. Aquí yo prefiero hacerlo así porque me queda más limpio. En otra ocasión, cada uno que lo haga como lo vea correcto. Yo entiendo que esto es un poco casa del herrero, cuchillo de palo. Entiendo que cada uno tiene las limitaciones que tiene a nivel informático y dependiendo de las limitaciones que tenga a nivel informático, tiene que utilizar una solución o la otra. Yo os lo voy a aceptar todo siempre y cuando no crea que hay un error grave. Entonces, sí, si te las haces venir para que la casilla de B23 sea la casilla donde tienes que poner la LDZ, súper. Y me parecerá bien. Yo prefiero hacer el cambio manual porque así después, además, me aseguro que cuando he cambiado la fórmula, me voy a la casilla 23, fijaros que la casilla 23 no la tengo señalada, la única casilla que tengo señalada es la de 10, quiere decir que he hecho el cambio correctamente, quiere decir que obtengo el valor que toca. ¿Sí? Entonces, para mí, esto no es un trabajo extra, es una seguridad extra de que no la he pifiado. Entiendo que alguno de vosotros pues puede ser que prefiera hacerlo de otra manera. Me parece, yo no tengo ningún problema. Siempre y cuando sea lo que toca. ¿De acuerdo? Que no me hagáis cosas raras. En este caso yo voy a ser muy tolerante porque entiendo que no es la mejor solución y cuando no es la mejor solución para vosotros, es como lo del solver. Yo voy a ser muy tolerante con el solver porque entiendo que no todos vosotros tenéis el solver instalado. Entonces, si lo hacéis a ojo, pues ese tipo de preguntas os las voy a aceptar. Igual que estas, os las voy a aceptar. Me las hagáis con el Excel, me las hagáis con la tabla como se hacía antiguamente. A pesar de que alguno tenga la sensación de que los estoy persiguiendo. No es verdad. Yo entiendo que eso es una cosa que es un problema. ¿Me gustaría que lo hicierais en Excel? Sí. ¿Creo que demuestra mayor conocimiento utilizarlo en Excel? De ninguna de las maneras. ¿Me demostráis realmente que sabéis y entendéis el problema haciéndolo como lo he hecho yo o usando la tabla? No. Entonces, yo contaré ambas. ¿De acuerdo? Pero, de nuevo, tenéis que pensarlo desde el punto de vista de qué os va a resultar más cómodo a vosotros. Yo prefiero las fórmulas. Pero prefiero las fórmulas porque yo me siento muy cómodo con las fórmulas porque llevo muchos años haciendo esto. Para vosotros puede ser mejor usar la hoja. Fijaros que he empezado con la forma más fácil. Y la forma más fácil es ir a la tabla. ¿De acuerdo? Muy bien. 1,89969 o 1,9. La diferencia es estúpida. Si queréis aseguraros que lo habéis hecho bien, os vais a la tabla, miráis un valor que conozcáis. Por ejemplo, LDZ 0,3989. 0,38989. Y fijaros qué valor me sale de Z. 4,6 por 10 a la menos 5. Eso es 0. ¿Sí? Muy bien. Ahora aquí tenéis el mu... más Z por sigma, que en este caso sería exactamente lo mismo, pero la sigma sería este valor de aquí. O, perdón, la Z sería este valor de aquí. Y eso acabaría el segundo ejercicio. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo tiene claro? ¿Hasta ahora? Sí, de pero, nuevo. profe, en el Dime, R, Sergio. ¿la media cuál es? ¿Cuál es la que ocupó? La media siempre sería la media durante el plazo de entrega. Por tanto, en este caso, la media sería 2 meses. Si te miras el enunciado, la media de un mes es 100, la media de 2 meses Sí. es 200. Pues sería 200 más 1,89969 por
la sigma, que era raíz cuadrada de 9.800. Ya, perfecto. ¿Sí? Sí, Y ahora, gracias. de nuevo, recordad, no os quedéis con los números exactos de lo que yo estoy haciendo, quedaros con el proceso de lo que yo estoy haciendo, que es lo que os voy a preguntar el día de la prueba. ¿Vale? Y ahora vamos a el ejercicio más difícil, es el último, y es el más difícil de todo el semestre. Resulta que yo he dicho una media verdad. Entonces, ahora voy a intentar decir la verdad completa. Si tú quieres optimizar costos, tendrías que optimizar una función en la cual estuviera el tamaño del lote y el punto de pedido a la vez, las dos. Y esta función de aquí, la podéis ver en el vídeo, porque está en el vídeo, es hardcore. Es tan hardcore que no se puede resolver el problema analíticamente. Es obligatorio hacer un proceso de tanteo. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso de tanteo es, se supone NDR, el número de unidades que se entregan tarde, igual a 0. Se calcula Q con una fórmula que está en el formulario y que depende de NDR. Y para aquellos de vosotros que digan, ¿por qué no lo podemos hacer de forma rápida? Si os acordáis, NDR dependía de una distribución normal con una integral de no sé qué y bla, bla, bla. Y era un jaleo. Vale. Una vez tienes esta NDR, podéis resolver otro problema que os da una variable que se llama 1 de FDR, que es la probabilidad acumulada y alguien me dirá, profe, estos son muchos pasos. Sí, son muchos pasos. Al final uno tiene que organizarse. Este valor de 1 de FDR puede ir a una fórmula de Excel o a una tabla y obtener Z. Y ahora, cuando uno tiene Z, puede ir a una tabla o a un Excel, a una fórmula de Excel y obtener L de Z. Y ahora, una vez uno tiene L de Z, puede calcular NDR. Para aquella gente que no le guste que llame L de Z, NDR, 1 de FDR, menos R, todas estas, que utilice solamente la sigla y quiere entender exactamente qué es lo que dice cada cosa, yo le voy a hacer un pequeño repaso ahora, pero puede ver el vídeo. NDR es el número de unidades que no se entregan a tiempo. Q es el tamaño del lote. 1 menos FDR es la probabilidad de que alguna unidad no se entregue a tiempo. L de Z es lo mismo, pero estandarizado para una distribución normal de media cero y varianza 1. Se llama función de pérdida. Y esto me da NDR de nuevo, que es el número de unidades que no se entregan a tiempo. Y ahora, vuelvo aquí y ahora podría volver a calcular Q. Y esa Q me daría otra 1 de menos FDR. Y esa 1 menos FDR me volvería a dar otra LZ. Y esa LZ me volvería a dar una NDR. Y así entraría en loop, hasta el infinito y más allá. Cuando hay dos NDR iguales, acabo. Este es el típico ejercicio que hecho en papel es un calvario. Pero hecho en computador es súper fácil.
Es súper fácil porque yo puedo ir al Excel y copiar y pegar celdas. Y no hay que hacer nada más. Hay que copiar y pegar celdas. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a ir al Excel y voy a poner todos los datos que ya tenía de todo lo que necesitaba. Necesitaba esto de aquí, con una demanda anual de 1.200. Lo voy a hacer más grande para que lo podáis leer. ¿Sí? Y ahora, una vez ya tengo estos valores, recordad que también necesito la demanda durante el plazo de entrega, que era 200, y la varianza durante el plazo de entrega, que era 9.800. Esto lo habíamos hecho antes, ¿de acuerdo? Y ahora, para que nadie se confunda, fijaros que aquí tenéis esta Q, tenéis la fórmula. Modelo probabilístico, minimizar costos. Por tanto, lo que voy a hacer es iteración 0, supongo NDR, que era como empezaba el algoritmo, y ahora calculo la Q. Y ahora la Q la calculo como la raíz de 2 veces la demanda anual multiplicado por K más la P, que es lo que me cuesta cada unidad que entrego tarde, que lo voy a poner aquí dentro un momento, multiplicado por NDR, dividido entre H. Esta P la tenéis en el enunciado. Por tanto, la voy a enseñar en el enunciado para que nadie me diga que me estoy adelantando a acontecimientos. La tenéis aquí en el enunciado. La P era el costo de faltante. Si os acordáis, estos 1.000. ¿Sí? Y fijaros que nos han pedido este problema porque dice determine conjuntamente el tamaño del lote óptimo y el punto de pedido para minimizar los costes. Y este enunciado claramente es mío porque si no se hubiera escrito costos. Cierro. Este valor de P es 1.000. Entonces me ha dado una Q. Y ahora dije que lo siguiente que había que hacer era calcular 1 menos FDR. Pues fijaros que aquí hay una fórmula que lo calcula, que es Q por H dividido entre P por demanda anual. Y esto me sale un 0,13. Entonces, el siguiente paso que os dije que teníais que calcular era Z. Y para calcular esta Z, lo que voy a hacer es, por ahora, mirarla en la tabla. El 0,13 está por aquí. Por tanto, la Z es 1,1. Y ahora que tengo la Z, puedo calcular también la LDR, que está en la tabla. O la LDZ, más bien, perdón, que es 0,0686. Y ahora con esta LDZ, fijaros que puedo calcular la NDR correcta, que está en esta fórmula. Sigma por LDZ. Por tanto, LDZ por la raíz de la varianza. Un segundo. 0,06. Vale. ¿Sí? Y ahora, si yo aquí pusiera 6,79105, me recalcularía todo. Hasta aquí. Y esto lo tendría que volver a mirar en la tabla. ¿Vale? Pero esto es una cosa... Dime, Kurt. ¿Puedes repetir cómo hizo el NR, el 6,79? Sí. Esto es un valor de entrada. Esto es la raíz de 2 por la demanda por K más P por NDR
dividido entre h. 1 menos f de r es Q por h dividido entre P por demanda. ¿Sí? Esto lo hemos mirado en una tabla. Esto lo hemos mirado en una tabla. Y esto es N de R es igual a sigma por L de Z. ¿De acuerdo? Entonces, estas fórmulas están en el formulario. Entonces, fijaros que ahora lo que a mí me gustaría es poder cambiar este valor de aquí de 6,79105 y fijaros que ahora el problema es que solamente me cambia esto y todo esto lo tengo que volver a mirar en las tablas. Y otro de los problemas que tiene es que esto es un poco feo porque a mí me gustaría que se dieran los cálculos que he hecho todos. Por tanto, para que se me vean todos los cálculos, tengo que asegurarme que las fórmulas de aquí, la fórmula que se calcule aquí, tiene los dólares correctos. Pues fijaros que la demanda anual no va a variar, K no va a variar, el costo de P no va a variar, la B12, que es la NDR, sí que puede variar, y la E5, que es la H, tampoco puede variar. Por tanto, lo que he puesto son dólares. Fijaros que con esto lo que consigo es que se calcula automáticamente el valor. Y para asegurarme que lo tengo bien, miro y sí, la demanda, la K, la H, la P y la NDR son los valores que utilizo. ¿Cómo? Fijaros que han iluminado las celdas que estoy utilizando. No parece que he utilizado celdas nuevas. Para este valor de aquí, fijaros que la Q tiene que ser la de C12 o la de C13 ahora cuando la cambie, pero el resto de valores tienen que mantenerse fijos. ¿Sí? Y ahora, lo que la Z, la L de Z y la NDR, si lo hago de esta manera, de la manera que estáis viendo aquí, el problema que tengo es que tengo que ir a mi archivo de texto y mirar, vale, 1 menos FDR es 0,142. Vale, pues está entre 1,1 y 1. Pues voy a poner 1,05. Y ahora, 1,05 debe estar con L de Z entre este valor y este valor. Entre este valor y este valor. Y tendría que volver a sustituir el valor y hacerlo todo manualmente hasta que converja. La otra manera es que estas tres fórmulas de aquí las calcule el Excel, porque el Excel tiene manera de calcularla. Entonces, como el Excel tiene manera de calcularla, es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a poner que Z la calcule el Excel, L de Z la calcule el Excel y N de R la calcule el Excel. Bueno, esta ya la calcula el Excel, que tenemos ya la fórmula puesta. ¿Sí? Entonces, para el valor de Z, partiendo de aquí, o sea, lo que voy a hacer ahora es la fórmula está por fórmula de aquí. Para hacerlo por fórmula, de nuevo, yo no me acuerdo de memoria y entonces lo que voy a mirar es cómo puedo pasar de 1 menos FDR a Z. Y si os fijáis, aquí pone 0 menos la distribución normal inversa de 0,05, que es este valor de aquí, 0,1. Entonces voy a copiar la fórmula, la voy a poner aquí, y ahora, en vez de 28, aquí sí que es obligatorio. Lo siento mucho, pero aquí sí que es obligatorio que tenéis que poner la casilla que toque. Por tanto, en este caso, D13. Y aquí, pues también la voy a poner para que quede todo claro. Para aquellos de vosotros que la quiera ver en escrita, la escribo aquí. ¿Sí? Fijaros que será una fórmula muy grande escrita, pero bueno. Y ahora, para pasar de Z a L de Z, hay otra fórmula. Y esta otra fórmula es todavía más rara. Esta fórmula yo la tuve que buscar en
la primera vez que la hice la tuve que buscar en internet porque no me la sabía. Básicamente lo que se hace es poner aquí el valor de z, aquí el valor de z y aquí el valor de z. Grandota. ¿Sí? De nuevo, en el momento en que lo hagáis vosotros en vuestra computadora, pues recordad que lo podéis anotar como os resulte más cómodo. Yo lo voy a anotar como a mí me resulta más cómodo, que es simplemente con la casilla anterior, que es S12. Y sale esto, ¿vale? De nuevo, no quiere decir que estéis obligados a hacer estas tablas así. Las podéis hacer como se hacían antes, sin necesidad de utilizar el computador. Y estos valores de estas fórmulas que yo he puesto aquí, los podéis encontrar tanto por internet, van a quedar en este vídeo grabados y por tanto las podéis mirar, o las podéis verificar vosotros enviándome vuestra solución para que yo diga, vale, esto está bien. ¿Sí? Si hacéis eso, fijaros que ahora este bloque de fórmulas lo podéis estirar para abajo. Y se calcula todo, excepto este valor de aquí, que fijaros que he arrastrado la fórmula para abajo. Por eso digo que es importante verificar las fórmulas a mano. ¿Sí? Y ahora podríais tomar esto de aquí y tirarlo para abajo todas las veces que queráis. Pero fijaros que llega un momento que es a partir de esta fila de aquí, que se repite todo. ¿Sí? Fijaros que el valor de entrada de NDR es casi idéntico y, por tanto, al volverlo a poner, pues lo que sale es exactamente lo mismo. No hay ningún cambio. ¿De acuerdo? Y entonces habéis convergido. La solución ha convergido. Sé que a alguno de vosotros le habrá parecido que he hecho millones de cosas y que he hecho magia. No he hecho ninguna magia. Lo único que he pasado del método antiguo al método moderno. Lo que estoy haciendo es estimar. Si me dejáis, vuelvo a explicarlo en teoría y después acepto preguntas respecto al tema y os dejo esto abierto para que podáis ver lo que he puesto, que se vean todas las fórmulas, ¿vale? Porque entiendo que alguno de vosotros también lo quiere copiar. Profe, Dime, Kurt. sí, entonces aquí aún no consigue la respuesta, eso sí, ¿no? No, aún no he llegado a la respuesta, solamente te he explicado cómo calcularlo. Ok, gracias. ¿Vale? Voy a ir paso por paso en la explicación de nuevo. Primero, digo, no va a haber rupturas, que es este punto de aquí. Y después calculo el tamaño del lote óptimo, que sale de derivar una fórmula en la cual tiene en cuenta que si compro muchas veces, pues si compro mucha cantidad, pues muy pocas veces llegaré a hacer pedidos. Y por tanto la probabilidad de quedarme sin es baja. Porque si yo compro de 100 en 100 y la demanda es de 5 unidades al día, pues tendré que ir a comprar 20 veces. Pero si compro de 10.000 en 100.000, pues compro tantas que casi no voy nunca a comprar. Por tanto, eso varía la probabilidad de quedarme sin. ¿Sí? Entonces, esa fórmula del raíz de 2 por k de un paréntesis, básicamente lo que tiene en cuenta es la probabilidad de romper. Y su valor económico, que en este caso era P, según el enunciado que teníamos. Una vez he calculado el tamaño del lote, lo siguiente que hago es no calcular el número de rupturas, sino calcular el número que presupongo o la probabilidad que presupongo que voy a fallar, que se hace con una fórmula. Esto es una fórmula, esto es una fórmula. ¿Vale? De este valor de aquí, y esto no hay estadística aquí,
de este valor de aquí, lo que paso es a calcular z. ¿Sí? Y esta z lo puedo hacer con tabla o con una fórmula especial. ¿Vale? Aquí es donde entra la probabilidad. La z es la probabilidad de que no tenga ningún tipo de ruptura. Eso lo tengo que transformar también con una tabla o con una fórmula especial en el agregado, en esta integral que he hecho con sumatorios de aquí, esta integral de aquí, este sumatorios de aquí, que básicamente me dice el número de unidades que no voy a cumplir. Esto se pasa a través de una fórmula estándar, ANDR. Esto no se hace con tabla, o sea, los pasos que se hacen con tabla son este paso de aquí y este paso de aquí. Y ahora tengo NDR, y como tengo NDR, puedo volver a empezar. Y ahora haría exactamente los mismos pasos una segunda vez. Así sucesivamente, una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez, una sexta vez, una séptima vez, hasta que llegaría un momento que, si os fijáis, los valores que tengo en dos filas consecutivas son idénticos. Son exactamente los mismos. Por tanto, si hago una fila 10, o una fila 11, o una fila 12, o una fila 13, va a salir lo mismo. ¿Cierto? Entonces, ya paro. Muy bien. Eso sigue sin contestar el ejercicio. Pero ha contestado gran parte de lo que es el método de cálculo. ¿Todo el mundo entiende el método? Bueno. ¿No estáis completamente extrañados con el método de cálculo? ¿Es pesado? Sí, pero más o menos entendéis la idea que hay detrás de él. Sí, se entiende. Vale. Id con cuidado porque es muy fácil equivocarse. Muy fácil. Entonces, yo de vosotros lo que haría sería copiar, hacer varios ejercicios de años anteriores en que se preguntara esto, teniendo en cuenta que este año vamos a esperar que podéis utilizar el Excel. Y que verifiquéis que los valores que os dan son parecidos. Si usáis fórmulas. ¿Vale? Y os lo repito porque es que yo lo entiendo. O sea, este ejercicio es un ejercicio difícil. Pide que entendáis muchas cosas. Vale. Una vez habéis acabado esto, el enunciado no os pide esta tabla. El enunciado lo que os pide es Q y R. Y si el profesor es malvado, que los hay, porque hay uno que lo ha pedido, os va a pedir el stock de seguridad. Vale. Y ahora, esto es pregunta trampa, porque Q es el último valor que hayáis calculado. R es mu más z por sigma. ¿Vale? Entonces, mu, ¿cuál es? 200. Z, ¿cuál es? Este valor de aquí. Y sigma es la raíz de este valor de aquí. ¿De acuerdo? Y ya tenéis el valor de R. Y el stock de seguridad es Z por sigma. La mu es el valor que esperaba tener, por tanto ese valor no hay que tenerlo en cuenta, no hay que considerarlo de forma especial. Esto es la desviación estándar. Y la Z es este valor de aquí. ¿De acuerdo? Profe, Preguntas. ¿qué Z Dime. ocupamos? La última. Pero sería 200 No, eso sería la más, sigma. Sería 200 más 1,0. Vamos a ponerlo. 200 más en el 1,065 multiplicado por
raíz de 9.800. Y Que era el valor porque el- eran 2 periodos, 2 meses, lo que tardaba en Sí. llegar. ¿Sí? Si hubiera sido un mes, pues 4.900 y el 200 hubiera sido 100. Id ya. con cuidado, porque si en vez de deciros 2 meses hubieran dicho 3 semanas, la varianza se calcula diferente. Ujú. ¿Sí? Y eso es una cosa que se supone que os explicaron en estadística. Yo de vosotros os recomendaría que mirarais en Wikipedia. Profe, ¿aquí cómo calculamos la varianza? Un segundo, Javiera, que miráis en Wikipedia propiedades de la de la desviación estándar. ¿Vale? Y aquí, en la desviación típica, os dará toda la información sobre cómo se calculan, qué significan, cómo se combinan, que es necesario, porque os van a pedir esos cálculos y si no los sabéis hacer el día de la prueba, pues no podréis contestar. ¿Cómo se calcula, en este caso, dice Javiera, la varianza? Muy fácil. Vosotros tenéis un plazo tenéis una demanda de un mes, que os dice que la media es 100 y la varianza es 4.900. ¿Sí? Bueno, en realidad nos dice esto, os dice que la desviación estándar es de 70 y entonces la varianza se calcula como en la desviación estándar al cuadrado. Sí. ¿Vale? Y ahora, pero os dicen que el plazo de entrega son 2 meses. Por tanto, para todos los cálculos asociados a la parte estocástica, que quiere decir desde que tenéis este valor de aquí hasta que llegáis aquí. Por tanto, para este paso, para este paso, para este paso, para el cálculo del tipo 1, para el cálculo del tipo 2, de la parte asociada a la R, solamente para esa zona, vosotros tenéis que trabajar considerando la demanda en el plazo de entrega. Es 2 meses. Entonces, lo que tenéis que hacer es sumar las medias y sumar las varianzas. La de un mes más la de otro mes. La de un mes más la de otro mes. ¿Vale? Pero la desviación estándar sigue siendo la raíz cuadrada. Por tanto, ya no es 70 más 70. Es la raíz cuadrada de 9.800. Y eso es menos de 140. ¿Vale? Y eso yo lo hago en el hipotético caso de que tenga que sumar, pero a lo mejor tenéis que dividir. Por ejemplo, os Profe, podrían si me decir, dij- si te dijeran que tienes que dividir, como he dicho al principio de clase, míratelo, búscatelo tú. Si no lo encontráis, entonces me lo preguntáis el jueves y yo el jueves os lo contestaré. Ujú. Pero es una cosa que es estadística, es un curso de estadística, es un curso que habéis hecho, no quiero quitarle el trabajo a mis compañeros. Más preguntas. Profe, ¿puede mostrar la última fórmula que hizo? Esa bien larga, por favor. La de la tabla. Esta. Sí, por favor, hasta el final. Ya, gracias. La copio al tiro. Os voy a dejar copiando esto, mientras vosotros copiáis esto, porque aquí se acaba. Os voy a hacer... voy a hacer 2 cosas. La primera es... bueno, voy a hacer 3 cosas. La primera es habilitar el espacio de entrega del control 4. Tenéis hasta media tarde. Mientras que me lo entreguéis hoy, me voy a dar por satisfecho. Para el control 14 es el último control que hay. Por tanto, podéis presentar el control 13 y el control 14 durante el día de hoy. Subidlo, porque alguno de vosotros puede ser que no tenga los 5 controles necesarios para sacar un 7. Estos 2 controles que quedan van a contar dentro de la nota y no voy a hacer más controles porque materialmente no tengo tiempo para ponerlos debido a las condiciones que nos han puesto. Tenéis hasta la noche y ya los podéis empezar a resolver. El control 14 no cubre este ejercicio, cubre los 2 primeros. Creo que uno de los 2 primeros. No sé si el tipo 1 o el tipo 2. Verificad cuál es el vuestro. ¿De acuerdo? Lo podéis hacer con fórmulas o lo podéis hacer con el formulario.
Digo, con la tabla. Cualquiera de los dos valores me parece correcto. ¿Sí? Id con cuidado porque he puesto el indicador que Google os avise si ponéis coma o ponéis punto, lo tenéis ahí. ¿De acuerdo? Eso, punto número 1. Punto número 2. El temario se ha acabado. Esto es lo último. Os aviso, esto es mucho más complejo de lo normal. Yo os recomiendo que veáis los vídeos, porque en los vídeos vais a entender mejor la teoría, vais a entender por qué estáis haciendo los cálculos, no solamente vais a ser monos de repetición repitiendo los cálculos. Es importante que entendáis qué cálculos estáis haciendo, porque es muy fácil de hacer un twist muy pequeño y que caigáis todos. Por tanto, intentad, está bien que también memoricéis cómo se hacen los cálculos, pero no es necesario que, no vale la pena que lo hagáis, que os quedéis solamente en eso. Si os quedáis solamente en eso, la cosa es un riesgo. Lo voy a dejar aquí, es un riesgo. Tercero, el jueves que viene no voy a dar temario. El jueves que viene, teniendo en cuenta que a las 5 tenéis la prueba, por la mañana yo voy a estar conectado 24/7 contestando dudas. Dudas como, por ejemplo, la que tenía vuestra compañera de cómo se calcula en el caso de que en vez de ser 2 o 3 o 4 veces la demanda de un periodo, pues fuera la mitad o un cuarto o un octavo. También voy a resolver ejercicios. Yo recomiendo que resolváis pruebas de años anteriores también. No es solamente que las pruebas de años anteriores ya no sean útiles. Uno de los motivos por los cuales la gente sacaba muy buena nota en este ramo era porque sabía hacer las pruebas de años anteriores, porque había como 50 ejercicios de cada tema. Y uno de los problemas que hubo este semestre es que muchos de vosotros pues, no hicisteis 50 ejercicios, ni 40, ni 30, ni 20. Entonces, ni 10. Entonces, yo de vosotros lo haría. Tenéis las pautas enteras. Lo único que os recomendaría es que ahora las practicaréis con el Excel, que las hicierais con el Excel. Poca cosa más os puedo decir de eso. Sí que os tengo que decir que el jueves que viene va a ser la última clase obligatoria. No va a ser obligatoria, nunca son obligatorias. Pero va a ser compartida con el otro grupo, con la otra sección. Mis hijos tienen mucha curiosidad por veros la cara. Mucha. No es que sea una obligación, pero os agradecería que cuando acabáramos la clase la semana que viene, o cuando empezáramos la clase la semana que viene, os conectarais con cámara. Fijaros que yo nunca os he pedido que os comentéis con cámara y nunca os lo voy a pedir, no es una obligación, no es una exigencia. Pero mis hijos tienen mucha curiosidad porque su papá se encierra aquí, no puede entrar ningún niño y a ellos les gustaría veros. Y eso os lo estoy pidiendo, no es una obligación. Os estoy pidiendo que durante el jueves que viene, en algún momento de la clase, por favor, conectáis la cámara, compartiré la pantalla común y mis hijos vendrán, me los pondré en las piernas para que os vean. Y no es obligatorio, repito, no estoy pidiéndoos una cosa, simplemente la semana que viene hacen 3 años. Entended que para un niño de 2 años y mucho, que hace 3 años el viernes que viene, o sea, un día después, ver gente con la que está papá todo el día, según ellos, pues es una alegría. Así que os agradecería que me hicierais ese favor. Si no me lo queréis hacer, no os preocupéis. No pasa nada. Tampoco os conozco la cara por el nombre, menos alguno que tiene la foto. A la mayoría de vosotros no se identificaría. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Recordad que tenéis el examen, la prueba 2, la semana que viene. Y yo estoy 24/7. Preguntad. Cuanto antes, mejor. Porque según se vaya alargando y estemos más cerca de la prueba, pues yo tendré menos alternativas. ¿Vale? ¿Dudas? Una nomás, profe, para confirmar nomás, que Dímela, lo Matías. dijo, pero Bueno, entonces para subir los 2 controles tenemos durante el día. 2 hojas diferentes y durante el día de hoy. Durante el día, ok. Sí. Cuando te vaya bien a ti, me lo haces y yo yo los corregiré todos el lunes o martes.
para que tengáis las notas antes de la prueba. Ya, profe. ¿Vale? Muchas gracias. De nada. ¿Más preguntas? Profe, creo que igual lo dijo, pero se consideran 5 controles nomás para la nota final, ¿cierto? Unas cuantas veces, sí. Más de 5 veces lo he hecho. De los 14, los 5 mejores. Por eso corrijo binario. De los 14, los 5 mejores. Dime, Fabián. Otra duda que quizás también dijo, ¿las ponderaciones continúan iguales en respecto a los controles? Porque O antes sea, igual es estaba la 30, 30, 30, 10. 30, ya, perfecto. Entonces, para calcular la nota de presentación, 30, 30, 10. Ah, ya. Porque la nota de presentación ahora es diferente. Claro. Es que yo no tenía nota de presentación. Este curso no tenía nota de presentación. Entonces, como no tenía nota de presentación, yo pensaba hacer de nota de presentación solamente la prueba 1 y la prueba 2. Y como cierta persona, para que veáis que también tengo un poco de corazón ahí debajo de mi mala leche que hay, dije que no. Dije, mira, da igual. La gente que ha sacado, que ha venido a clase, que ha hecho los ejercicios, tiene que tener alguna cosa positiva, ¿no? Tiene que tener alguna cosa positiva venir y aguantarme. Entonces dije, mira, 30, 30, 10. Y yo tomaré tu nota de la prueba 1, tu nota de la prueba 2, tu nota de los controles, y con eso calcularé la nota. Si tienes un 5 más, no tienes que venir al examen final. Ya, perfecto. Porque Gracias. entiendo que va a haber más de un 10% de gente con más de un 5. Es fácil. Una duda Dime. técnica con respecto a esto último que hicimos. Por ejemplo, si yo tengo un Excel preparado con todas estas fórmulas, aparte de la prueba, para la prueba, para justificarlo, ¿tendría que copiar la tabla y todo de nuevo ahí? ¿O solo los valores finales? No, todo, absolutamente todo. Es más, imagínate que ahora sale esto de aquí, yo qué sé. ¿Me dejáis hacer un experimento? Sí. Si yo aquí pongo 1000, fíjate que ha cambiado toda la tabla automáticamente y el número que se repite aquí puede cambiar o puede mantenerse. Entonces, si se cambia algo... Oye, pero yo estaba ocupando esta pelota, ¿por qué me la quitáis? Por ejemplo, aquí, que no ha acabado de converger, pues tendríais que coger esta tabla y volverla a estirar para abajo hasta que toque. ¿Sí? Ahora sí, fíjate que el 9 y el 10 dan casi... No, aún no dan lo mismo. Fijaros que aún hay variaciones, pues tendría que añadir más filas. Pero, Hasta profe, que converja. Dime. ¿cuántos números detrás de la coma se tienen que A ver, mantener teniendo en iguales? cuenta, si lo haces en una computadora, una cantidad. Si lo haces con una hoja con una tabla, otra cantidad. ¿No? Si lo haces con esta tabla, que es la que yo os doy de números, pues no tienes mucha precisión. Y entiendo que como no tienes mucha precisión, te puedas quedar antes. Pero si lo haces como yo, ¿cuánto te cuesta añadir una fila? Nada, ¿no? Pues hazlo a precisión toda la que puedas. Y ya está. Sí, pero lo comento porque hay... en la columna C tienen 7 decimales. 7 números detrás de la coma. Y para el caso creo que es del Q y del Sí, tener sí, tienes la 8. segunda columna y la G, tienen 8. Entonces no sé Tienen muchos decimales. Muchos decimales. Te voy a poner un ejemplo que está sacado de la prueba. Esto puede ser que sea el ejercicio de alguien. ¿Vale? Sí, lo escucho. Muy bien. Lo digo porque esto es borderline es borderline. No sé cómo de legal o ilegal sea esto. Entiendo que esto a vosotros no representa ningún tipo de información porque he hecho una copia-pega solamente de los valores de la tabla. Entonces, sabéis que
a alguno de vosotros, no a todos, a alguno de vosotros le voy a preguntar este ejercicio. Con unos números. Vale, súper información. Supongo que todo el mundo sabía que si estaba explicándolo era porque podía preguntarlo. Entonces, este es el resultado que dan las fórmulas de este ejercicio en un juego de datos que he puesto yo. Y yo, como tengo un programa que genera las hojas de cálculo, las lee, genera las plantillas, genera vuestras preguntas, el solucionario, millones de cosas, y tengo un tiempo limitado, lo que hice fue calcular 10 iteraciones y quedarme en la iteración 10, siempre. ¿Vale? Y eso es injusto porque si me contestáis así en la prueba, caéis en lo que comentaba Rodrigo. Me va a penalizar. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque a partir de la iteración 5, todas estas iteraciones a mí me parecen irreales, completamente innecesarias. Lo único que yo lo hago, porque puede ser que para algún juego numérico necesite llegar a 10. Por tanto, obligatoriamente, como mínimo, esto no tiene que aparecer. Y ahora, de estas 5 filas... La 6 sí. Tengo entendido, no, porque fíjate que este número de aquí es el mismo que aquí, por tanto, si yo este número de aquí lo pongo aquí, va a salir exactamente esto. Vale, mira, te aceptaría también que en la 6 me la pusieras. Hasta aquí no recibirías ningún penalti. Pero si haces, en vez de ponerme esto, me pones solamente esto, y me dices, profe, la diferencia es de 4 decimales en NDR, también te lo contaría como bien. Y si me hubieras puesto esto, también te lo contaría como bien. Y cualquier variante entre 2, si me pones menos de la segunda fila te contaría mal, y 6, cualquiera de esas variantes, todas estarían bien. Todas. Ok, profe. Ok. Lo que pasa es que lo que no me gustaría es que me hagas lo que podría pasar, que es ponerlas todas. O sea, que me encontrara con alguien que le dijeran, como puede ser que en algún caso sea mayor que 5, no solamente se pone en 10, me pone 1000 filas y me presenta 1000 filas, que en el fondo 1000 filas serían esto, para que lo veáis. Como todos los valores son idénticos, lo que me hace es entregarme una planilla de Excel, y esto es un caso exagerado, ya sé que nadie lo va a hacer. Con todo esto. Y al final dice, Q es igual a este valor y mu es, y el valor de Z es mu más 1,655, que es la Z, multiplicado por sigma. Y me pone esto. Y ya está. Esto se lo contaría como mal. Bueno, en realidad le contaría como 2 puntos menos, porque no me ha demostrado que sepa resolver el ejercicio. Me ha demostrado que tiene una hoja de cálculo como esta, donde puede meter los valores numéricos que llevan a la fórmula de Q, y estas fórmulas las tiene precalculadas en otro sitio, no aquí, porque aquí yo he copiado solamente los números, y eso yo no lo puedo considerar como correcto. ¿De acuerdo? No es que no lo pueda considerar como correcto, no lo puedo considerar igual de bueno que una persona que demuestre la hoja entera. Dime, Javiera. Con respecto, otra pregunta. Con respecto a la solución de los ejercicios que subió, ¿el número 2 se resuelve en la otra sección? Siempre. Ah, ya. Entonces, si te fijas, yo Sí, porque en a veces veo cada... los videos y como que veo los de la otra sección y pienso que Claro, estoy porque equivocada. lo que decidí fue, podía hacer 2 cosas, podía repetir el vídeo. Y entonces repetir el vídeo era desde mi punto de vista, era una pérdida, era una estupidez.
era muy tonto. Prefiero hacer 2 ejercicios y si quieres, lo ves y si no, no, porque con uno es suficiente. Entonces, fijaros que, por ejemplo, el tema de OQ tiene 5 entradas. ¿Qué entradas son? Las láminas de OQ que utilicé para hacer el vídeo. El enunciado, los 2 enunciados que habéis visto, el vuestro y el de vuestros compañeros. El vídeo explicando la teoría, que es lo más importante de las 5. Una copia de vuestro vídeo y una copia de su vídeo. Entonces, ¿tú te quedas con dudas? Pues mira el otro vídeo, a lo mejor con un segundo ejercicio lo entiendes mejor. A veces se explican cosas un poco diferentes, pero es como un material extra de apoyo.